Buenas tardes con todos. Agradecer eh, la espera, agradecer la invitación, ¿no? A los organizadores de este curso, ¿no? de infectología clínica y por darme esta oportunidad de poder conversar con ustedes este periodo de tiempo y poder establecer también un diálogo, preguntas, como para que sea provechosa, como justo han dicho, que sea provechoso para su día a día en general, ¿no? Porque al final la medicina este, es un proceso, ¿no? Cada uno va generando dentro de su lectura y sus prácticas y con sus distintos docentes, va a generar su proceso, ¿no? La cosa es buscar el fin que es recuperar la salud de las personas. Y bueno, no solo recuperar, ¿no? También hay que prevenir, hay que promover, etcétera, ¿no? En este caso, para este curso, el objetivo de esta ponencia que titula Encefalitis y Meningitis, ¿no? Es más, ya más recuperativa, ¿no? Es cómo llegar al diagnóstico, ¿no? En todo el contexto clínico, para poder así establecer un buen diagnóstico, un buen tratamiento, ¿no? Porque si uno no tiene un buen diagnóstico, por más que tenga una muy buena, digamos, conocimiento de la terapéutica, si no se hace un buen diagnóstico, el tratamiento que se deba estar no va a ser el exitoso, ¿no? Y así se utilice inteligencia artificial, se utilice aplicaciones y todo, si uno no hace el proceso adecuado del diagnóstico, nada te va a ayudar y las consecuencias pues las van a sufrir los pacientes, ¿no? Entonces, en encefalitis y meningitis, como pueden ver, bueno, comprende lo que es el sistema nervioso central, ¿no? Son infecciones, vamos a orientarlo a las infecciones del sistema nervioso central, ¿no? Ya que, vamos a poner el puntero. Ok. Entonces, ¿qué son, ¿no? ¿Qué es la encefalitis? ¿Qué es la meningitis? ¿Y quiénes lo causan, ¿no? ¿Qué lo causa? Eh, estos términos, sus definiciones son bastante estructurales, ¿no? A nivel de la anatomía del sistema nervioso central, encefalitis pues va a comprender la inflamación del parénquima cerebral, ¿no? Lo que va a llevar a una disfunción neurológica, ¿no? Entonces, un término sencillo y puntual es una inflamación del parénquima cerebral con disfunción neurológica, ¿no? Y en meningitis es la inflamación, ¿no? De las meninges, ¿no? De las leptomeninges y también del líquido cefalorraquídeo. O sea, no se inflama puramente la meninge si el líquido queda exento, ¿no? Están ahí en continuidad. El líquido también se inflama, ¿no? Y a nivel de todo el espacio subaracnoideo, ¿no? Entonces, aquí nadie está mencionando ninguna etiología aún, y eso es lo que yo quiero que lleven de aquí de esta diapositiva, ¿no? ¿Por qué? Porque la inflamación puede ser mediada por distintos o causada por distintos factores, ¿no? Las infecciosas son causa de inflamación, sí, muy frecuente en muchas patologías, pero no son las únicas, ¿no? Por ejemplo, a nivel de lo que son las encefalitis infecciosas son el 50 al 60%, ¿no? O sea, hay un buen porcentaje, casi la mitad, ¿no? Un poquito menos, que tienen inflamación, ¿no? Del parénquima cerebral de causas no infecciosas, ¿no? Autoinmunes, ¿no? Pueden ser o por farmacológicas incluso. Eh, y hay un porcentaje que al final, haciendo todas las pruebas que puedan existir en el mundo, no se llega a conocer la causa de esta inflamación, ¿no? Entonces, ¿por qué yo muestro esto? Porque si bien es el mayor porcentaje de todas las causas, no es la única, ¿no? Y si es que por ahí uno planteó una encefalitis de causa infecciosa, pero y ve que, no sé, los resultados para determinar específicamente la causa infecciosa salen negativos o salen medio que no encajan, ¿no? Peor, sobre todo, si uno inicia una cobertura antimicrobiana y la enfermedad sigue tal cual como si le hubieses administrado agua, habría que pensar pues que tal vez uno se confundió, o más que se confundió, ¿no? Estuvo bien, planteó una posibilidad infecciosa y pues en este caso no estaba, ¿no? Porque por pura clínica, ¿no? Por puro cuadro clínico,
eh, es muy difícil ser tan categórico de decir esto es infeccioso sí o sí, ¿no? Uno debe estar abierto a las posibilidades, ¿no? Y por eso que esto es lo que, con lo que empiezo yo esta clase, ¿no? Eh, a nivel de lo que son las inflamación de las meninges, de las leptomeninges, la predominancia de las causas infecciosas sí es mucho mayor, ¿no? La predominancia de causas infecciosas es 80-90%, y las no infecciosas 5 a 10% que también, pues, ¿no? Están incluidas las autoinmunes, los neoplasias también, ¿no? Hay infiltración meningia, ¿no? De células neoplásicas, ¿no? Que también inflaman a la meninge. El cuadro clínico es de una inflamación meningia y sin embargo no hay ningún agente infeccioso ahí mismo, ¿no? Entonces también hay que tratar, hay que recordar eso y debe estar en todo su bagaje de posibilidades, ¿no? Para que no se nos escapen, ¿no? Para que no se nos escapen estos porcentajes que pueden ser bastante considerables, como en el caso de las encefalitis, ¿no? Entonces, ahora, de las causas que pueden ser infecciosas, no infecciosas, inmunológicas, farmacológicas, neoplásicas, por químicos también incluso, ¿no? Nos centramos ahora sí en las infecciosas, ¿no? O sea, ya reducimos, ¿no? Ese gran abanico de posibilidades. Pero como pueden ver en la presentación, este abanico, si bien lo hemos reducido, sigue siendo un gran abanico de posibilidades, ¿no? Hay causas infecciosas virales, bacterianas, y acá digo bacterias, pero hay distintos tipos de bacterias, ¿no? Gram positivos, gram negativos, los gram negativos no fermentadores, las micobacterias, ¿no? O sea, es toda una lista larga que pueden llegar a afectar el sistema nervioso central, sí. Pueden afectar la masa encefálica, sí. Pueden afectar las meninges, también, ¿no? Muchas de estas a veces hacen la combinación, ¿no? Hacen inflamación meningia con encefálica, ¿no? Lo que se llama las meningoencefalitis, ¿no? Hongos y parásitos, ¿no? O sea, eh, se complejiza, ¿no? Uno dice, entonces, ahora, ¿cómo hacemos? Tantas posibilidades de infección del sistema nervioso pueden haber. ¿Cómo es que vamos a poder diagnosticar y dar tratamiento, ¿no? En la actualidad, y como pueden ver, aquí ya no lo he separado entre encefalitis y meningitis, porque dependiendo de distintos factores o condiciones que vamos a ver, un mismo agente puede producir encefalitis o puede producir meningitis, ¿no? Eh, en algunas condiciones no produce mayor cuadro clínico y en otros sí, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver. Por eso que separarlos no iba a ser adecuado como para esta presentación. La idea es de que existen muchas etiologías, ¿no? Dentro de estos 4 grandes grupos de agentes infecciosos y tampoco es que uno pueda decir de las encefalitis o en las meningitis o en general cuál es más frecuente o no, ¿no? Todo va a depender del momento, de la edad, del sistema inmunológico, qué sucedió alrededor del evento, como para poder decir, inclinarnos a uno a otro. Sin embargo, en las encefalitis sí predominan más las etiologías virales, ¿no? Las etiologías virales. eh, y de ahí, bueno, ya es dependiendo de qué población se está hablando, puede ser uno o lo otro, ¿no? En muy pequeños, por ejemplo, toxoplasma puede producir encefalitis, ¿no? En pacientes con VIH también puede producir encefalitis, ¿no? Toxoplasma. El Plasmodium falciparum en su cuadro bastante severo, ¿no? También puede producir encefalitis, ¿no? E igual, ¿no? En pacientes con alteraciones de la inmunidad, ¿no? No solo la infección por el VIH en su estadio avanzado no es la única causa de afectación de la inmunidad, ¿no? Algo tan frecuente como el paciente con diabetes. A veces uno siempre habla de inmunosupresión y está pensando o en VIH en fase avanzada, ¿no? CD4 menos de 200, eh, o
alguna enfermedad muy debilitante, ¿no? Como una neoplasia, una leucemia, un linfoma. Pero la diabetes tan casi, digamos, común y corriente, o sea, o tan frecuente que uno la ve muy cercana, también puede producir una depresión inmunitaria donde puede facilitar el ingreso de algunos de estos microorganismos, ¿no? En las meningitis, por región geográfica, también hay variación, ¿no? Por ejemplo, en el África hay todo un cordón, el cordón de la meningitis, ¿no? En por un poco por debajo de lo que es el África subsahariana, ¿no? En, aquí nomás, por ejemplo, entre Perú y Chile, Brasil, que son nuestros vecinos muy cercanos, ellos tienen una mayor predominancia de meningitis por meningococo, ¿no? Nosotros más predomina neumococo y en algunas regiones más son los virus, ¿no? Entonces, no podemos generalizar y decir más meningitis es por virus, ¿no? Por bacterias. Uno tiene que buscar hacer su epidemiología local, ¿no? Por eso hay todo un sistema de vigilancia, que por muchos problemas, sobre todo, bueno, aquí en Latinoamérica, ¿no? Y nuestro país no es ajeno a eso, a veces hay deficiencias de recursos, ¿no? Que no nos ayudan a llevar una cuenta muy, o la ideal, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, sobre la entidad que hace toda esta vigilancia, ¿no? Ayuda, a veces con ayuda de grandes extranjeros, el INS, ¿no? Tiene su vigilancia epidemiológica, ¿no? Con el CDC de Perú. Entonces, pero bueno, como mencionaba, entonces la meningitis puede variar bastante según geografía, según edad, según características, etcétera, ¿no? En las encefalitis, de todas maneras, sí predominan los virus, ¿no? También siempre se ha pensado, o era bastante, digamos, típico mencionar encefalitis viral herpes simple, ¿no? Em, como terapia empírica, ¿no? En algún momento frente a una encefalitis que puede ser muy, muy mortal o muy debilitante, puede dejar muchas secuelas. Como terapia empírica uno puede arrancar tratamiento como herpes simple, sí está muy bien, ¿no? Pero de ahí uno se basa a las pruebas que uno pudo haber solicitado y corregir rápidamente si es que ya los análisis salen con menor probabilidad o descartan que sea una encefalitis por herpes simple, ¿no? En algunas regiones, o en realidad más parece que es por temporadas, más que por geografía. Por temporadas hay momentos que predominan más los enterovirus, ¿no? Entonces, incluso hasta en qué época del año es importante considerar y por eso también es importante estar atento a los reportes, en este caso que hace el CDC, de su vigilancia epidemiológica, porque puede uno estar cruzando con un incremento de casos. Entonces, frente a una encefalitis o a una meningitis, la posibilidad de algunos de estos agentes puede virar considerablemente, ¿no? Entonces, aquí viene lo que es este proceso diagnóstico, ¿no? De estas dos condiciones que son infecciones del sistema nervioso central, ¿no? El proceso diagnóstico de encefalitis y meningitis. El proceso, como había mencionado al inicio, no es uno solo, ¿no? Pero sí hay hay unas pautas que sí es transversal a cualquier metodología que puede uno revisar, ¿no? Ya sea entre sus docentes de una misma facultad o revisar fuera del país o en otros lugares, etcétera, ¿no? Siempre hay variaciones, pero siempre todo va a empezar en el paciente, ¿no? Todo empieza en el paciente. Por ejemplo, en mi práctica regular y en lo que, también en práctica clínica y, bueno, y en la docente, traslado lo que yo hago, ¿no? Yo empiezo en el paciente por lo que es la anamnesis, el relato de enfermedad y el examen físico, ¿no? Ahí, Sir William Osler, ¿no? Menciona, dice, escucha bien a tu paciente porque te está diciendo el diagnóstico. Y es verdad, el paciente al decirte sus síntomas,
te está dictando el diagnóstico, ¿no? Simplemente que no en las palabras como nosotros la conocemos o el diagnóstico per se ya conocido, ¿no? Pero te lo está describiendo, ¿no? Entonces, escuchen bien a su paciente, hagan un buen relato, ¿no? Y eso lo tienen que complementar con el examen físico, ¿no? Ahora, en pacientes con el compromiso del sistema nervioso central, probablemente el relato no sea muy rico. Ahí tienen que ayudarse de los familiares, ¿no? Saber preguntar a los familiares y ahí tiene que la balanza inclinarse más al examen físico, ¿no? Entonces, bueno, yo empiezo por el relato de la enfermedad, el cuadro clínico, perdón. Entonces, ahí yo me voy a poder localizar, ¿no? Con el examen físico, sobre todo el examen físico neurológico, ¿no? Topográfico, pueden prácticamente exactamente decir en qué parte del sistema nervioso está la afectación, la mayor inflamación que está generando todo el cuadro clínico, ¿no? Entonces, para este caso, con una buena recolección de información del paciente o de sus familiares o del acompañante y un buen examen físico, podríamos llegar hasta aquí, ¿no? A decir, me parece o tengo bastantes sospechas de que el compromiso es meningio, ¿no? Es un síndrome meningio o si es un síndrome encefalítico o una encefalitis, ¿no? Entonces aquí uno es que tenemos que abrir bien los ojos, ¿no? Porque estamos mencionando, y en la primera diapositiva lo mostré, ¿no? Encefalitis, meningitis pueden ser infecciosas, no infecciosas, inmunológicas, cáncer, pueden ser muchas cosas. Entonces hay que abrir bien los ojos para para que no se nos escape nada, ¿no? Eh, entonces, una vez que ya hemos hecho este paso, este proceso, ¿cómo podemos reducir eh, ese gran abanico de posibilidades, como he mencionado, con filiación y antecedentes, ¿no? Aquí comienzo a individualizar, ¿no? Porque es distinto una meningitis en una persona de 60 años que en un niño, digamos, de 5, ¿no? Es distinto de una persona, como dije en el ejemplo, una persona eh, que lo estás encontrando en una región, en una localización, no solo en un país, sino en una localidad específica, o alguien que haya viajado recientemente de una localidad específica, ¿no? Todos esos detalles me van a hacer dirigir ese abanico inicial de entre infeccioso, no infeccioso, inmunológico, etcétera, y ya considerando alguna de estas, y en este caso infeccioso, irnos a si es bacteriano, viral, fúngico, ¿no? O parasitario, ¿no? Desde ahí, todos los datos que uno recolecta de filiación y antecedentes, ¿no? Y todos los antecedentes, los patológicos, los no patológicos, ahí es cuando uno se da cuenta, pues, que la historia clínica, eh, por algo tiene todos esos ítems, ¿no? A veces cuando uno recién empieza con la primera clase de todas, empezar a aprender a hacer historias clínicas, a veces uno dice, ¿por qué tantas preguntas, no? A veces ya la causa está bastante dirigida. Justo en estas preguntas es donde está a veces la clave que lleva al diagnóstico. Y a veces por uno pensar que no tiene mayor relevancia y no preguntarlo, puede demorar el diagnóstico o nunca llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces, y a veces eso recuerdo cuando yo de residente entregábamos la guardia ahí en la emergencia, nuestros colegas de la emergencia a veces, haciendo broma, pues, ¿no? En la entrega de guardia nos decían, ay, el paciente tiene dos perritos y un gatito, ¿no? Porque también nosotros preguntamos mascotas, porque hay, situaciones, o sea, puede, ¿por qué no? Justamente un agente que esté comprometiendo el sistema nervioso central tenga un origen en el ciclo de vida, ¿no? De animales que puedan estar ahí en el día a día del paciente, ¿no? Entonces, eso es una anécdota que así nos jugábamos con los colegas, pero muchas veces ahí está el diagnóstico, ¿no?
viajes, ¿no? Este, condición inmunológica, como había mencionado, ¿no? Es distinto en una persona que puede haber recibido un trasplante, ¿no? Con todos los inmunomoduladores y inmunodepresores que se dan para que la persona tolere y no rechace el trasplante, lo ayudan en ese punto, pero por el otro lado lo predispone a infecciones que se considerarían oportunistas, ¿no? Porque se están aprovechando o están aprovechando la oportunidad de que el sistema inmunológico está comprometido, ¿no? Otras condiciones de salud, etcétera. Entonces, con todos esos datos que estaban en la historia clínica, uno va a poder reducir ese abanico, ¿no? Y ahí es que uno ya comienza a sospechar casi como ven en la imagen, uno ya cierra los ojos y dice, es este, ¿no? Otra, no siempre uno va a ir se va a quedar con un solo agente, ¿no? Tampoco no hay que pecar mucho a veces uno podría decir, ¿no? De soberbio, ¿no? De que puede tener un gran conocimiento y encuentra los datos y todo da para que es un agente, siempre planteen al menos dos o tres causas probables, por más que uno diga está cantado, ¿no? Porque si no, justo estaba el paciente que uno vio estaba en ese 5% que era el otro agente y patinaste y perdiste la oportunidad de una muestra, ¿no? Sobre todo que a nivel del sistema nervioso central, las tomas de muestras pues son, no es que haya, repítele, un tubito de sangre, ¿no? Es una punción lumbar, es una biopsia, ¿no? Cerebral, no son cosas menores, ¿no? Entonces uno eh, debe de considerar posibilidades y no pecar tampoco de ya muy confiado, digamos, de quedar con un diagnóstico, ¿no? Entonces, una vez que ya se ha ido todo este proceso, recién ahí uno va a los exámenes auxiliares, ¿no? ¿Por qué yo pongo todo este proceso? Como pueden ver, este proceso funciona en cualquier entidad en la medicina, ¿no? No solo en las infecciosas, en las no infecciosas, ¿no? Acá nos estamos orientando en lo infeccioso, pero este proceso va a servir sirve en la medicina, ¿no? Y lo menciono porque mucho se está pecando en primero pedir exámenes auxiliares, ¿no? Casi eso se está viendo bastante, o lo he visto bastante, sin hablar mal de los emergencistas, este, sino en todo ese escenario, pues, de la emergencia, de alta carga de pacientes, ¿no? Que vienen también con muchos problemas de fondo, no hay personal. Entonces se suma todo a que se comienzan a ver a veces, algunos procesos, pues, que no son lo ideal, ¿no? Y muchas veces arman un síndrome muy general, síndrome febril prácticamente, y el síndrome febril pues, puede ser infec- desde lo no infeccioso, infeccioso, cáncer, autoinmune, de cualquier tipo, y piden exámenes auxiliares para con eso ya después decir bien a ver cuáles planteo mis posibilidades de ese síndrome febril. No, uno tiene que tratar de ir a un síndrome, eh, el que menos abanico de posibilidades tenga, ¿no? Uno muy específico, ¿no? Y aún así vas a tener bastantes posibilidades, ¿no? En los exámenes auxiliares, bueno, a nivel de encefalitis y meningitis, como mencionaba, no, uno puedes pedir lo que quieras, ¿no? Pero no puede faltar la punción lumbar, ¿no? No hay otra forma de cómo encontrar eh, efectivamente el compromiso ahí del sistema nervioso central, ¿no? Hay muchas encefalopatías que pueden simular o pueden clínicamente parecer en realidad una inflamación, una encefalitis. Y en realidad simplemente el paciente está encefalopático por una causa externa al sistema nervioso central, ¿no? O a veces lo más frecuente es que sucede al revés, ¿no? Uno dice, no, es una encefalopatía, ¿no? El paciente que viene séptico, lo más frecuente, infección urinaria, ¿no? Entonces está séptico y está con trastornos sensoriales. Es encefalopatía séptica.
y al final resulta pues que no era en realidad una encefalopatía, sino ya era una encefalitis o una meningoencefalitis verdaderamente, y no se hizo ni la anamnesis ni todo este proceso, ¿no? Y se pierden de pedir, de hacer bien el examen, ¿no? Entonces este, hay que hacer todo bien este proceso para no pecar ni en defecto ni en exceso, ¿no? Tampoco hay que estar punzando a todo el mundo, ¿no? No es un procedimiento bastante seguro, ¿no? Con técnica y con paciencia, ¿no? Eh, y con práctica es un procedimiento bastante seguro, es un mito el que se quedan paralíticos, etcétera, ¿no? Pero hay que conocer, pues, justamente como para informar bien a las personas y confíen en el procedimiento, ¿no? Y también van a ayudar bastante las imágenes, ¿no? Las imágenes ayudan para dar también puntos claves y poder reducir más ese abanico de posibilidades, ¿no? De que esté el agente que esté infectando la meninge o el compromiso encefálico, ¿no? Sin embargo, tampoco no existen patrones patognomónicos, ¿no? Son patrones de mayor posibilidad, ¿no? Que sumado a las características del líquido, sumado a estas características de dónde nació, o dónde vivió, o de dónde viene, o dónde viajó, etcétera, todo al final va a inclinar la balanza a una u otra posibilidad, ¿no? Pues tampoco hay que ser muy categóricos con los resultados de los exámenes auxiliares. Toda información suma y se tiene que interpretar en el conjunto. Muy bien. Entonces, existen algunos criterios, ¿no? Como para, digamos, hacer un proceso un poco más fácil, ¿no? En el sentido de, pues, que no todo el mundo es neurólogo, no todo el mundo es infectólogo, y muchas veces uno se va a encontrar al paciente en la emergencia, desde médico general hasta de cualquier especialidad que puede estar, que puede llegar un paciente con un compromiso. Entonces, hay formas de cómo sistematizar un poco las definiciones o el cuadro clínico y poder hacer todo el proceso previo que estaba mencionando, ¿no? Entonces, se hizo un gran consenso, ¿no? Que ya tiene años y se ha ido, y ha quedado, ¿no? Desde el 2003 este consenso, que se ha ido, digamos, optimizando, ¿no? Más que variando o que haya entrado otro tipo de definición, ¿no? Entonces, en la encefalitis existe un criterio mayor y que es necesario, o sea, no puede haber encefalitis sin este criterio que viene a ser efectivamente la alteración o disfunción del estado mental que sea mayor de 24 horas, ¿no? Porque si dura algo de 24 horas es bien difícil que se haya inflamado la masa encefálica y se haya desinflamado tan rápido en 24 horas, ¿no? Incluso con medicación se demora, ¿no? Entonces, un proceso de disfunción del estado mental que dure menos de 24 horas posiblemente ha sido una sustancia tóxica, perdón, y que se depuró, o alguna otra condición que, que secundariamente estaba alterando el estado mental sin que haya un daño o inflamación propio del encéfalo, ¿no? Entonces, disfunción del estado mental mayor de 24 horas y que no haya otra explicación, ¿no? Como mencionaba, que no haya un cuadro infeccioso en otra parte, ¿no? Con sepsis y que uno pueda pensar que esta alteración del estado mental sea por otra condición, ¿no? Se entiende a disfunción del estado mental como un nivel alterado, disminuido de la conciencia, una persona letargada, o incluso cambios de la personalidad, ¿no? Eh, Eso lo he visto claramente y muchos de mis maestros me lo contaron también, personas que habían sido incluso catalogados como pacientes psiquiátricos, ¿no? Yo tuve la oportunidad bueno, recibimos en el servicio durante mi residentado una persona que era una adulta mayor y como había comenzado a estar con un comportamiento un poco más parco, ¿no? Más callada, más retraída, era una señora mayor. Todos pensaban, bueno, es una señora mayor, pues ya está, ¿no? A veces como los padres no quieren que se caigan, no quieren que se lastimen, le dicen, no hagas esto, no salgas, no coges, no, prácticamente que se queden inmóviles. Muchos adultos mayores verdaderamente se deprimen, ¿no?
Entonces así la habían catalogado a esta señora como una paciente que ya estaba en un cuadro de depresión, incluso estaba ya siendo vista por psiquiatría, con medicamentos. Y resulta que eh, no había mejoría, pues de ningún modo, los familiares habían estado siguiendo todo, entonces hasta que llegaron con un neurólogo y el neurólogo dijo, bueno, hagámosle una imagen. Le hicieron una resonancia y se vio una ventriculomegalia bastante considerable. Entonces dijeron, uy, bueno, adulta mayor, seguro hay un tumor por ahí que está obstruyendo, ¿no? Está obstruyendo el drenaje de líquido cefalorraquídeo y eso generado, ya. Pasaron al neurocirujano, el neurocirujano opera y no sabemos bien, porque ya a nosotros nos llegó con el resultado, ¿no? Después de operada, con el resultado del cultivo del líquido cefalorraquídeo. Tal vez lo habrán visto bien turbio, qué habrá sido, pero a buena hora que el neurocirujano cuando hizo la derivación ventrículo-peritoneal, tomó cultivo y creció criptococo, ¿no? Era una señora con diabetes, adulta mayor, y, y había hecho una hipertensión endocraniana, como había sido tan paulatina, y la masa encefálica, pues no era de una persona mayor también, digamos, toleró bastante, fue más maleable, no se inflamó y varias cosas que facilitaron a este cuadro, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esos cambios de personalidad o alteraciones de la personalidad o de la conducta, que muy probablemente en realidad ya es una disfunción del estado mental, eh, no de una condición psiquiátrica, ¿no? Y ese es como criterio mayor y como criterio menores vienen toda esta lista, ¿no? No tienen que estar todas, ¿no? Eh, Se considera que con al menos dos más un criterio mayor ya es muy probable que sea una encefalitis. Y si hay este criterio mayor más tres o más de esta lista, es prácticamente confirmada una encefalitis, ¿no? Estos criterios menores vienen a ser fiebre dentro de las 72 horas antes o después del inicio de la disfunción, ¿no? Hay que tener cuidado también. Miren, 72 horas son 3 días. Muchas veces llega la persona con el cuadro el neurológico y a los 3 días hace fiebre. ¿A qué suena eso? Ya una persona que a los 3 días hace fiebre, uno va a decir, ah, ya se ha sobreinfectado, ¿no? Una infección asociada a los cuidados de la salud intrahospitalaria. Y se van por otro camino cuando todo empezó, todo siempre fue desde un principio una encefalitis, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que hacer bien por eso la anamnesis, el examen físico, etcétera, ¿no? No ser categóricos, no siempre hay fiebre para una infección y también no siempre la fiebre es infección. Entonces hay que tener todo ese abanico como mencionaba. Eh, una persona que convulsione y que esta no sea atribuible a una condición preexistente, porque puede ser alguien que ya de por sí convulsionaba, ¿no? Pero estaba medicada y viene 10 años sin convulsionar, sigue tomando bien su medicamento y convulsiona dentro de un cuadro también de alteración. Entonces hay que pensar, pues, ¿no? Que no, mucha casualidad, digamos, ¿no? Déficit neurológico focal nuevo también, ¿no? Una persona mayor o en algunas otras condiciones que ya puede haber un daño neurológico previo y que eso sea lo que facilite el ingreso de un agente infeccioso, hay que también tenerlo en cuenta, ¿no? Que haya pleocitosis también, pero miren, está como criterio menor, ¿no? Pleocitosis, o sea que haya leucocitos, los leucocitos elevados en el líquido cefalorraquídeo. O sea, imagínense, ¿no? No, o sea, si no toda pleocitosis viene a ser, digamos, clave en un cuadro de encefalitis infecciosa, pues imagínense menos la leucocitosis. Muchos también ven que los leucocitos ya se elevaron o están un poquito ahí en 11.000, ya todo lo tiran para lo infeccioso. Y no siempre es así, ¿no? Eh, Neuroimágenes compatibles, como había mencionado, las imágenes, tanto resonancia como tomografía. Bueno, en una cefalitis las resonancias van a ayudar, van a dar muchísimo más datos, ¿no?
como a poder orientarse, definir y llegar a un buen diagnóstico, ¿no? Y hay que valerse también de los electroencefalogramas, ¿no? Yo he visto bastante que poco se pide electroencefalogramas. Creo que antes eh, cuando todavía no había tanto acceso a las resonancias ni a la tomografía, se hacían más electroencefalogramas y era una buena herramienta que te servía bastante para poder llegar a estos diagnósticos un poco más precisos y reducir tu abanico de posibilidades etiológicas. En cambio, ahora que las tomografías y las resonancias son mucho más accesibles, ya se está perdiendo bastante el uso de los electroencefalogramas que tienen su utilidad, ¿no? Tienen su utilidad, no han perdido una función. Ahora, eh, con estos criterios, teniendo un criterio mayor, ¿no? Más dos criterios menores es una encefalitis posible, ¿no? O sea, y con tres o más criterios es probable o hasta casi uno puede decir confirmada. Con respecto a la meningitis, aquí hay algunos puntos clave, ¿no? Existe la triada clásica, ¿no? Fiebre, alteración del estado mental y signos meningios, ¿no? Donde de los signos meningios el que más, digamos, se puede encontrar, ¿no? O que es bastante de utilidad es la rigidez de nuca, ¿no? Pero no solo la rigidez nuca, ¿no? Puede también estar Kenny y Brusinski. Pero esta triada clásica, ¿cuál es el problema? Solo el 44% de las meningitis llegan a tener esta triada, ¿no? O sea, menos de la mitad en la presentación del cuadro clínico hacen la triada, ¿no? Entonces, si uno piensa en diagnosticar meningitis solo con la triada, vas a diagnosticar menos de la mitad de los casos, ¿no? Más de la mitad se te va a pasar y lo vas a catalogar como cualquier otra condición. Entonces aquí existe una estrategia que sirve bastante, ¿no? Aumenta la sensibilidad, ¿no? De la posibilidad de detectar una meningitis en una persona que verdaderamente tiene meningitis, ¿no? En la que uno amplía estos criterios, ¿no? Y se agrega el dolor de cabeza, cefalea, ¿no? Fiebre, alteración del estado mental, rigidez de nuca y cefalea, pero no es que esté agregando no es que ahora sea una triada y si no es una tetrada, no, peor todavía, si le agrego un dato más y espero tener los cuatro, este porcentaje se va más al suelo. ¿Cuál es aquí la condición? Es que de estos cuatro, si al menos hay dos presentes, hay un 95% de probabilidades o de sensibilidad, digamos, de que esa persona efectivamente esté cursando con una meningitis, ¿no? Eh, Se ha visto que hay meningitis que solo presentan uno, o fiebre, o solo rigidez, o solo alteración, pero ese es el menor, es el 4%. Y hay cuadros de meningitis aguda que no tienen ninguno de estos cuatro, ¿no? Y tienen otras alteraciones. Eso es muy infrecuente, bueno, muy difícil de detectar, pues si no tiene ninguno de estos hay que tener una gran sospecha clínica, posiblemente con otros datos, y habiendo buscado otras posibilidades y que todo se te caiga, ¿no? Sin embargo, esto también no es que es una persona que hace meningitis y, digamos, llegó hasta grado de severidad y nunca tuvo ninguno de estos síntomas, ¿no? En la evolución, mientras uno no lo detecta, la inflamación comienza a incrementar, comienza a haber más daño, ya se comienzan a manifestar todos estos síntomas, ¿no? Eh, O sea, esto es generalmente en unas etapas muy tempranas, ¿no? O en personas con condiciones de sistema inmunológico muy deprimido, en la que puede haber bastante cantidad de el agente microbiano, pero el sistema inmune no está generando una respuesta inflamatoria, entonces no se inflama la meninge. Entonces no se manifiestan muchos de estos síntomas, ¿no? Ahora, hay que recordar también que existe pues la meningitis aguda comunitaria, o sea, la persona que estuvo en casa haciendo su día a día, tal vez con algunas condiciones de salud predisponentes, sí, pero todo el cuadro lo desarrolló estando en el ambiente ambulatorio o extrahospitalario, ¿no? Pero también existen las meningitis agudas asociadas o intrahospitalarias, ¿no? Esto es, por ejemplo, en las personas que son sometidas a algún procedimiento neuroquirúrgico, ¿no?
alguna extracción, por ejemplo, de un tumor, o sea, de una causa no infecciosa, se vieron obligados a generar una intervención neuroquirúrgica, ¿no? O en una persona que tuvo un traumatismo y que hay fractura de base de cráneo, ¿no? Con pérdida de líquido cefalorraquídeo, o sea, hay comunicación, no, no solo fue la fractura, sino hay comunicación del espacio subaracnoideo hacia el exterior. En estas condiciones, la bacteria, bueno, bacterias, y principalmente bacteria, logra llegar hasta las meninges, ¿no? Y ahí se pierde un poco digamos, este criterio que podemos usar de al menos dos de estos cuatro síntomas, ¿no? Basta en una persona que haya sido sometida a estos procedimientos neuroquirúrgicos, ahí si presenta fiebre y o alteración del estado mental, ¿no? Sin ningún otro, mira, o sea, puede ser solo fiebre, ¿eh? Una persona operada y que solo tenga fiebre y no le haces examen, lo buscas todo, no tiene nada. O sea, y no hay otro foco que no sea a nivel del sistema nervioso central, uno debe de pensar en una infección del sistema nervioso central que esté afectando pues la meninges o una ventriculitis, por ejemplo, ¿no? Entonces, que no haya ningún otro foco, tenga el factor de riesgo y haga solo fiebre o haga solo alteración del estado mental, hay que plantear la posibilidad de una meningitis, ¿no? En el ambiente, generalmente esto es en el ambiente hospitalario, ¿no? Entonces, con respecto a los exámenes auxiliares, eh, el líquido cefalorraquídeo es, como había mencionado, es mandatorio, ¿no? Bajo la sospecha de una encefalitis o una meningitis, ¿no? Existen algunos criterios que nos pueden ayudar a punzar con seguridad, ¿no? Esto es de un gran estudio que se hizo, que bastante interesante, ¿no? En la que vieron eh, estas características basales, si estaban presentes o ausentes, ¿no? Sí, ¿no? Y los cruzaron con los resultados de tomografías, ¿no? Entonces vieron que cuando todas estas condiciones están ausentes, existe un 97% de probabilidades de que la radiografía sea normal, ¿no? Perdón, la tomografía cerebral sea normal, y que no haya ninguna condición que pueda ser peligrosa, ¿no? La punción lumbar, ¿no? Que pueda producirse una variación de presiones y haya que uno genere una hernia, ¿no? Este, a nivel intracraneal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Que si hay alguna de estas, uno pudiera diferir la punción lumbar y tomar unas imágenes primero, ¿no? Ahora, esto hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque hay personas que, digamos, las imágenes demoraron, los punzaron y no tenían nada, e igual se hicieron hernia o enclavamiento. Y personas que los punzaron y cuando llegaron las imágenes tenían tremendo tumor con desviación de línea media y no le pasó nada. Muchas veces la misma inflamación es la que produce el enclavamiento, ¿no? La misma inflamación es que produce las hernias. Eh, por todo el edema y la compresión que hay, el cerebro busca salir de esa cavidad, ¿no? Rígida que es la cavidad craneal, ¿no? Entonces, el- hay que hacer todo el proceso. Esto es una lista que nos ayuda a poder decidir si es que esperamos la imagen o punzamos directamente, ¿no? Este, Sin embargo, es para tener, digamos, mayor o menor cuidado, pero no es como para no realizar la punción lumbar, ¿no? Ahora, si es que uno llega a ver una condición que pueda poner mucho en riesgo el hacer la punción lumbar, bueno, en las meningitis bacterianas, el 90% de los hemocultivos resultan positivos, ¿no? Entonces, si por alguna razón no se puede punzar a una persona con un cuadro de meningoencefalitis y que muy probablemente sea bacteriano,
no es justificación para no aislar a la gente, ¿no? Uno toma hemocultivos y y el germen que salga ahí prácticamente es el germen que está ahí a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, si no se pudo, uno dice, no, bueno, ya no sabemos, nunca sabremos qué agente fue porque no le pudimos hacer la punción, ¿no? El familiar no quiso, no autorizó, el mismo paciente no autorizó. Bueno, no es excusa como para no llegar al diagnóstico de la gente, porque uno pudiera hacerlos y debiera hacer los hemocultivos, ¿no? Entonces, según el estudio líquido cefalorraquídeo, ¿no? Hay algunos parámetros, esto es bastante pedagógico, sirve en la clínica, pero tampoco no es una tabla rígida digamos, como los mandamientos, ¿no? O sea, no todos los pacientes que ustedes tengan van a entrar exactamente en estas características, sino decir, ah, ya, a ver, mi tablita está aquí, el paciente, estos son los resultados, ah, ya, es meningitis viral, ¿no? O ah, no, es meningitis crónica, no, o sea, eh, hay que conocer bien, porque estos, según la inmunidad del paciente, su sistema inmune, según factores de riesgo, etcétera, puede haber un mayor o menor de alguna de estas características, el tiempo de enfermedad, ¿no? La evolución, qué apareció primero, qué apareció después, ¿no? Características epidemiológicas, más estos análisis nos va a ayudar a inclinar la etiología, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué tengo que pedir en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Aparte del citoquímico que nos va a dar nos va a ayudar con esa tablita, ¿no? El citoquímico nos va a dar el recuento de leucocitos, el, el conteo de glucosa, de proteínas, ¿no? El lactato también ayuda. Este, uno tiene que pedir, si está sospechando que es un agente infeccioso, tiene que tratar de detectar el agente infeccioso, ¿no? A veces hacen la punción lumbar, lo mandaron a citoquímico y no mandan a cultivo, ¿no? Un examen directo es tan sencillo, tan de bajo costo y que puede ya puede dar los resultados que ayuden a tomar decisiones, ¿no? Entonces uno siempre debe de pedir el directo y el cultivo, ¿no? Eh, en líquido cefalorraquídeo, el directo en realidad más es solo para la tinta china, ¿no? ¿Y la tinta china para qué es? Para detectar criptococos, ¿no? No es como para detectar pues todos los hongos, ¿no? El KOH tampoco sirve mucho aquí, en realidad, en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Em, y bueno, uno tampoco no se debe quedar contento con el directo porque el directo tiene baja sensibilidad, es cierto, ¿no? Pero puedes captar y lo haces en en menos de una hora tienes un resultado. En realidad en media hora tranquilamente podrías tener el resultado del directo. Y uno debe de solicitar los cultivos también, cultivo de bacterias, cultivo de hongos, si se sospecha en tuberculosis. Ya en la actualidad el BK ya está bastante, sobre todo en el sistema nervioso central, está, este, pierde ya bastante utilidad, ¿no? El BK en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Ahí sí las pruebas moleculares detectan muchísimo más, ¿no? Entonces, si es que uno va a tomar una muestra y tienes que decidir qué tomo, pedir pruebas moleculares sí va a ayudar, ¿no? Eh, pero eso no quita a que no se cultive. De todas maneras, el cultivo eh, tiene un rendimiento, eh, pues digamos, en tema de sensibilidad es casi tal cual, pero muchas veces supera el cultivo, es superior, perdón, el cultivo, pero el cultivo lo que te da, que no siempre las pruebas moleculares te dan, es pues que tienes el agente ahí vivo, ¿no? Y puedes hacerle varios estudios para distintas cosas, donde está incluido temas de resistencia a medicamentos, ¿no? Si bien las pruebas moleculares detectan genes que justamente son mutaciones que dan resistencia a los fármacos, este, no, no es lo suficiente como para ya no pedir cultivos, sino hacer estudios de susceptibilidad, ¿no? Microbiológicos. Las pruebas moleculares, ¿no? Los PCR específicos,
detectan bastante bien porque no necesitan gran cantidad de bacteria en la muestra como para poder encontrar o bacteria o virus o germen, etcétera, ¿no? Un microorganismo. Existe también estos paneles múltiples, ¿no? El Film Array, que con una pequeña cantidad de muestra en realidad te testean más de 15 a 20 patógenos, ¿no? De distintos tipos. Entonces, ayuda en estas condiciones en las que todavía, por más que uno hace todo el proceso, el abanico de posibilidades tal vez no es tan numeroso, pero pueden ser distintos, ¿no? Pueden ser de bacteria, virus u hongo. Entonces, con una sola, digamos, con una sola prueba, eh, o sea, tienes que hacer pruebas específicas para cada uno. Entonces, te puede que no te alcance la muestra. Entonces, ahí sí, con los Film Array, con una sola muestra te corre todo. Y en esos casos nomás ayuda. Tampoco es que hay que hacer Film Array a todos, ¿no? Sería un gasto increíble que, que no, que, no, o sea, operacionalmente, ¿no? Y de costos, beneficios, etcétera, se estaría, digamos, derrochando mucho dinero ahí cuando hay bastante necesidad, ¿no? Las pruebas de detección de antígenos, ¿no? Como el antígeno de criptococo, el antígeno de histoplasma, también sirve el líquido cefalorraquídeo, este, y también con poca cantidad de muestra uno puede detectarlos, ¿no? Y, eh, y hacer un diagnóstico también bastante rápido, incluso a lo que se llama el point of care, ¿no? O sea, pruebas al lado del paciente, en el punto del paciente, y que no necesitan todo un gran aparataje, ni de una máquina, ni estructural de un laboratorio, ¿no? También existe detección de anticuerpos, esto depende de qué microorganismo estamos hablando, ¿no? Este, eh, por ejemplo, cuando hay compromiso, ¿no? Neurológico de sífilis, en la neurocisticercosis, ¿no? Que es, bueno, es esta infección parasitaria, este, ahí pueden servir, tiene su utilidad la detección de anticuerpos en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, hay que hacer todo el proceso para saber en qué agentes yo voy a destinar mis pruebas y saber qué pruebas, ¿no? En qué pruebas, en qué momento, para que nos lleven bien al diagnóstico, ¿no? Porque el problema es de que si uno no pide bien la prueba sale negativa y ya estás descartando algo y en realidad lo pediste en un momento que no era el adecuado o en la muestra que no era la adecuada o de alguna forma en la que descartas justamente lo que sí estaba produciendo el problema tal vez, ¿no? Bueno, entonces ya para ir terminando, estamos con el tiempo, ¿sí? Entramos a lo que es el manejo y tratamiento, ¿no? Bien, cuando hago presentaciones así en este contexto de clínico, ¿no? De un curso más clínico, no tanto terapéutico, de emergencia, en un contexto clínico, enfoco más todo a la parte justamente cómo llegar al diagnóstico sin que se te escapen posibilidades, ¿no? Porque como dije, este, para manejo y tratamiento está un poco más sistematizado, ¿no? Existen guías, ¿no? Terapéuticas, ¿no? En distintos países, distintas metodologías en la que uno se puede guiar, ¿no? Y con el acceso a la información actualmente, con las aplicaciones, ¿no? Uno se puede ayudar, ¿no? Porque tantos agentes existen, tantos tratamientos existen, que también memorizárselos todos no es sencillo. Ahora, mientras uno va utilizando todas las herramientas que existen, el cerebro va captando y después ya no lo vas a necesitar, ¿no? O sea, yo no estoy en contra de que se utilicen aplicativos, pero tampoco es pues que ya hay que saber cuáles usar, cómo usarlos también, ¿no? O sea, tampoco eh, tienen que entrenarse, ¿no? De todas maneras, entrenar a su cerebro en todo lo que es manejo y tratamiento. Y para esta clase, bueno, que es encefalitis y meningitis, ¿no? Donde estamos viendo que son muchos los agentes, no iba a enfocarme pues en el tratamiento de cada agente de encefalitis, ¿no? Para virus, bacteria, hongos o de meningitis. Entonces aquí yo para el manejo y tratamiento les he traído puntos que tienen que tenerlos en cuenta sí o sí y que pueden ayudar al momento de que ustedes aborden a un paciente y ya decidan un tratamiento, ¿no? Con respecto a los antimicrobianos, ¿no?
por más tratamiento empírico que se debe dar y que mientras más rápido se den mejores resultados, el tratamiento empírico no puede ser pues antes de la punción lumbar. Te va a malograr todas tus pruebas microbiológicas y no va a servir, ¿no? Va a negativizar los cultivos. Y uno dice, pero bueno, entonces, si negativiza el cultivo es que lo está curando. No es tan cierto, ¿no? Porque el cultivo es una muestra, ¿no? No es el tejido per se, a la temperatura, con todo lo... O sea, lo que uno encuentra en una muestra y se pone en un cultivo no es lo que está sucediendo en el organismo. Entonces, van a haber cultivos que, o sea, el cultivo no va a captar al 100% siempre, ¿no? Entonces, el, entonces, ¿qué pasa? Cuando uno usa antibióticos, el antibiótico puede concentrar en la muestra, ¿no? De alguna, en una, y llegar a poder inhibir el crecimiento en la muestra en el laboratorio, pero no va a inhibir el crecimiento, peor, no va a erradicar al agente infeccioso en el organismo, ¿no? Entonces, por eso que hay, los antimicrobianos se utilizan luego de que uno toma las muestras. Hay que tratar de tomar la muestra lo más pronto posible. Hay que hacer todo el proceso rápido, sin saltarse pasos. Este, tratar de hacer estos procesos paralelos, ¿no? Por eso ustedes deben de practicar bastante, para que cuando ya estén con el paciente no hagan el paso unito por uno, ¿no? Ya con el expertise, con los años también, uno, mientras más ves pacientes, siguiendo una metodología, ya el cerebro solito ya se entrena y comienza a generar atajos internos que son buenos, ¿no? Bueno, entonces, este es un punto clave. El antimicrobiano, la terapia empírica, debe ser luego de la toma de muestras. Ahora, el antimicrobiano debe utilizarse hay estos tres conceptos, ¿no? De forma apropiada, adecuada y óptima. Apropiada significa que debe ser en su momento, ¿no? Eh, por más que uno utilice el mejor medicamento que exista, que sea el que mayor eficacia ha demostrado, que tiene alta capacidad, digamos, bactericida o fungicida, pero uno lo utiliza demasiado tarde, ya no hay marcha atrás, digamos, ¿no? Entonces, en las encefalitis, en las meningitis, estas son emergencias neurológicas, ¿no? Son emergencias, una emergencia infecciosa neurológica. Entonces, uno no puede tomarse mucho los tiempos, ¿no? Eh, ahora, se ha visto que en la meningitis bacteriana, paradójicamente, uno tiene un poquito más de tiempo versus cuando uno ve los estudios de sepsis, por ejemplo, ¿no? Dice, en la primera hora uno debe de tomar todas las muestras que pueda e iniciar antibiótico antes de la hora. Bueno, en meningitis bacteriana, este, se ha visto que esa ventanita que uno tiene es hasta de las 3 horas. Ahora, eso no significa que uno se va a tomar la vida y vas a estar actuando con el rango de las 3 horas, ¿no? O sea, uno debe hacer los procesos diligentemente, ¿no? Y eso te va a ayudar a poder dar el tratamiento apropiado, o sea, en el tiempo apropiado. Y también entra lo que es la susceptibilidad, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta los factores de riesgo, las características por eso uno tiene que hacer toda la historia, ¿no? Recalco nuevamente, porque ahí es donde uno sospecha de que haya resistencia. No, a veces no valoran todo eso, simplemente consideran mayor severidad, es un germen resistente. No es así, ¿no? No, los gérmenes sensibles también pueden ser muy virulentos, ¿no? Entonces, pueden generar enfermedad severa. Entonces, eh, a veces deciden la terapia antimicrobiana, ¿no? A mayor severidad, ya, da un fármaco que sea con cobertura para más resistencia. Y a veces el antimicrobiano, que es bueno contra el germen resistente, no es tan bueno contra el germen sensible, ¿no? Y eso se ve claramente, por ejemplo, en Staphylococcus aureus, ¿no? En neumococo. Cuando tú a un Staphylococcus aureus meticilino sensible le das vancomicina,
las personas se mueren más. 40% de las personas se te mueren versus cero cuando utilizas un beta-lactámico o una penicilina, siendo el germen, el estafilococcus meticilino sensible, ¿no? Entonces, esos también se ven, por ejemplo, en tuberculosis, ¿no? Bastante se ha visto que cuando se usaron las quinolonas para tratar a gérmenes en la combinación de TB para TB sensible, no se, todos los ensayos fueron inferiores al esquema de rifampicina, isoniazida, pristinamida, tambutol, ¿no? Ahora, bueno, existen como otros fármacos, como otras combinaciones que ya están dando buenos resultados, ¿no? Este último esquema con rifapentina, moxifloxacino, ¿no? Isoniazida, piracinamida, pero ya es estas combinaciones y también, bueno, tiene temas farmacocinéticos, ¿no? Farmacodinámicos que han ayudado a que pueda existir esto. Pero cuando se utilizaron así las quinolonas solo reemplazando algunos de los fármacos o solo sumándolos, no ayudó mucho. Entonces, no todos los antimicrobianos que son buenos para un germen resistente también no necesariamente van a hacerlo o incluso son peores para el germen sensible. Terapia antimicrobiana adecuada. ¿A qué se refiere este concepto? Que tiene que darse un antimicrobiano que concentre bien en el tejido afectado, ¿no? Y acá esto en encefalitis y meningitis tiene bastante que ver, ¿no? Porque existe la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces, si uno da dosis estándar, mm, en varios medicamentos no cruza la barrera hematoencefálica como debería ser, entonces la concentración a nivel del tejido cerebral va a ser menor y por lo tanto, por más que sea el germen susceptible, el mejor antimicrobiano que pueda existir, si no lo das en las dosis que debe ser como para que concentre bien, o si sus características fisicoquímicas de este medicamento no lo hacen concentrar bien, entonces no hay que darlo, ¿no? Hay que dar el fármaco que va a concentrar bien o administrarlo en las dosis que van a ayudar a que concentre bien, ¿no? Eh, y la terapia, en tema de antimicrobianos, la terapia óptima es cuando uno hace estos enfoques PKPD, ¿no? A nivel, esto es bastante amplio, ¿no? Existe todo, uno puede dar todo un curso de farmacocinética y farmacodinámica de los antimicrobianos, pero dirigido aquí en encefalitis y meningitis, o sea, en infecciones del sistema nervioso central, sobre todo en meningitis bacterianas, eh, a veces uno tiene o sea, aún así subiendo las dosis, los antimicrobianos pueden no concentrar tan adecuadamente y peor si es que hay dispositivos, ¿no? O ha habido un procedimiento quirúrgico encima. Entonces ahí muchas veces lo que uno hace, o es un germen muy resistente, tiene un patrón de resistencia en la que uno tendría que usar dosis altas, ¿no? Para vencer esa resistencia. Entonces ahí uno lo que puede hacer es, digamos, saltarse esa barrera hematoencefálica que vendría a ser usar terapia intratecal, ¿no? Que uno a través entrando al espacio subaracnoideo, ahí instila el medicamento. Hay que tener cuidado, no es algo tan sencillo, hay toda una técnica también, pero muchas veces se tiene que llegar a eso, ¿no? Eh, no es algo de rutina tampoco, ¿no? Pero bueno, tiene sus indicaciones y eso puede, hay que hacer bastante lectura al respecto. Ahora, muchos a veces dan el antimicrobiano y ya se quedan tranquilos y esperan a que eso solucione todo. Y no, pues, ¿no? El proceso inflamatorio es todo un proceso dinámico, ¿no? Que solo disminuye, con los antimicrobianos uno está disminuyendo la carga del agente, ¿no? Del agente infeccioso, pero no estás manejando la inflamación y las consecuencias de la inflamación, ¿no? Entonces, uno debe dar el antimicrobiano, pero también dar todo el soporte de todo el evento fisiopatológico que está sucediendo ahí a nivel del sistema nervioso central. Entonces, hay que dar manejo de edema cuando se tiene que dar, el manejo de las convulsiones, ¿no? El manejo de la hipertensión endocraniana. Por ejemplo, en criptococosis meningia, ¿no? En los pacientes con VIH, hacen hipertensión endocraniana de las que o sea, son a veces inimaginables, ¿no? La presión de apertura
regular en una persona sana, ¿de cuánto es más o menos? ¿No? Entre 10 a 18, 20 máximo centímetros de agua. Yo he tenido pacientes que he llegado al metro, ¿no? O sea, ya ni siquiera, bueno, ya no seguimos porque ya, pues ya, qué más, ya cuando pasa los 30, los 50 centímetros ya es una hipertensión intracraniana tan elevada ya para, digamos, ¿para qué llegar más arriba? Más bien ya recolecto ese líquido para muestra. Entonces, eso es indicativo, pues ya de que tiene que haber un procedimiento quirúrgico. Como si tú das ahí de anfotericina, ¿no? En cualquiera de sus formas, va a morir el hongo, pero va a seguir el proceso de la hipertensión, lo va a matar la hipertensión endocraniana y no el propio hongo per se, ¿no? Entonces hay que hacer el manejo de las complicaciones, el manejo del edema, de las convulsiones y lo que pueda estar sucediendo, muy aparte de haber dado el antibiótico, ¿no? Y dentro de este manejo existe el tema bastante, que muchos años ha sido bastante controversial con respecto a los corticoides, ¿no? El uso de corticoides. Hay bastante investigación donde determina en qué momento sí es necesario utilizar los corticoides, ¿no? Y por ejemplo, en meningitis bacteriana por Streptococcus pneumoniae, por Haemophilus influenza, se ha visto que tienen su beneficio, sobre todo en mortalidad y en secuelas, ¿no? Sobre todo en secuelas, ¿no? Si sobrevive la persona, va a sobrevivir menos secuelado que si no le dieras corticoides. Ahora, en los otros agentes bacterianos, ¿no? No hay el beneficio, ¿no? Y más bien el- los medicamentos, los corticoides también tienen efectos secundarios, efectos no deseados, ¿no? Y que pueden más bien entorpecer el manejo de este cuadro clínico infeccioso severo, ¿no? En meningitis tuberculosa también existe el beneficio, ¿no? Eh, este, de su uso, del uso de los corticoides, ¿no? Y a nivel en neurocisticercosis también, esta infección parasitaria, ¿no? También el uso de corticoides es necesario. Ahora, tanto en neurocisticercosis como en Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, el uso del corticoide debe ser eh, con la primera dosis del antimicrobiano, ¿no? Si uno ya no lo dio en las primeras dosis, ya se ha visto que darlo en las dosis subsecuentes o al día siguiente, ¿no? No sé, el que recibió al paciente se olvidó de ponerlo en RP, cambia de guardia, llega el turno que viene y uno se da cuenta y dice, uy, sí estuvo en la clase del doctor César y se acuerda de que tenía que haber indicado el corticoide, pero ya pasó, ¿no? Ya pasó más de 12 horas, 24 horas, ya no hay el beneficio, ¿no? Entonces ahí, caballero, uno ya, más, si tú agregas el corticoide, más bien puedes generar más daño porque lo estás exponiendo a los efectos secundarios del uso de corticoides, ¿no? Entonces, en Streptococcus pneumoniae, en meningitis por Streptococcus pneumoniae, el corticoide se da con la primera dosis, ¿no? En Mycobacterium tuberculosis sí, no hay digamos, esta ventana rígida de ser con la primera dosis o un poco antes, ¿no? Hasta media hora antes uno lo puede dar, ¿no? Pero no después. En Mycobacterium tuberculosis, digamos, si te olvidaste el primer día y y al día siguiente te acordaste, bueno, sí, se puede utilizar, no hay, todavía puede tener este beneficio. Ahora, eso no significa que uno, pues, se acuerde a los 5 días, a la semana, ¿no? La meningoencefalitis tuberculosa es de alta mortalidad y de mortalidad temprana. O sea, la mayoría de los pacientes se mueren a los 10 días, ¿no? Entonces, hay que buscar hacer todo en los tiempos adecuados, ¿no? En neurocisticercosis igualmente también este, hay que tratar de darlo con las primeras dosis del antiparasitario. Incluso algunos recomiendan darlo un par de días antes, ¿no? Todo esto, sobre todo en neurocisticercosis como en Streptococcus pneumoniae, lo que hace el corticoide es eh, aminorar la inflamación que se exacerba frente a la destrucción de estos agentes por el agente antimicrobiano que uno ha administrado, ¿no? Eh, y justamente por eso es que se tiene que dar tempranamente, ¿no? Porque si ya hubo la destrucción, se liberaron todos sus componentes, los antígenos, y se desencadena la inflamación, ya que lo des después, ya el corticoide
o sea, la cascada inflamatoria es tan variada, ¿no? Tiene bastantes caminos que los corticoides pues tampoco no son totalmente pues potentes, ¿no? Frente a todas las cascadas de la inflamación, ¿no? Recordar que está contraindicado, ¿no? En infección inicial por criptococos, ¿no? O sea, en una persona que recién se diagnostica de criptococosis meningia, totalmente contraindicado, aumenta la mortalidad el utilizar corticoides, ¿no? Ahora, esto tampoco es, o sea, existen sus excepciones. Uno es en el paciente que ya, digamos, fue diagnosticado de criptococosis, fue tratado, ya se encuentra, ¿no? En mejoría clínica, ¿no? Inicia terapia antirretroviral, el paciente recupera su inmunidad y su sistema inmune al recuperarse ataca a los antígenos que están quedando ahí remanentes del criptococo y genera nuevamente todo un cuadro de criptococosis, pero más por el componente inflamatorio. Ahí sí uno puede utilizar corticoides, pero cuando está en el primer diagnóstico, o sea, cuando está todo el hongo ahí vivo, recién diagnosticado, utilizar corticoides aumenta la mortalidad. En Listeria monocitógenes también se ha visto que también tiene un incremento de la mortalidad del uso del corticoide. En las encefalitis virales, ¿no? Hay un poco la controversia entre si hay beneficio o no. Cada vez parece que la balanza inclina a que no hay un mayor beneficio del uso de corticoides, o debe ser bastante individualizado, ¿no? Bastante individualizado, sobre todo en condiciones pues, de severidad, de compromiso inflamatorio muy elevado, o cuando el edema es demasiado, y a uno más lo da por el edema que por la encefalitis per se, ¿no? Entonces, siempre se está en la duda de si es que verdaderamente hay un posible beneficio, y por eso se utilizan esas condiciones un poco más eh, difíciles, digamos, ¿no? Este era el grafiquito de la ventana del tiempo, ¿no? Como pueden ver, el porcentaje de mortalidad versus el tiempo del uso del antibiótico desde que llega el paciente a la puerta de la emergencia, ¿no? Se ve que este es un estudio bonito de hace, bueno, de hace bastantes años, pero se ve pues que cuando se demoran, o sea, desde que llega el paciente y la primera dosis del antibiótico la dan después de las 6 horas, el incremento de la mortalidad, por más que haya sido el mejor antibiótico y que haya sido el germen sensible a ese antibiótico, la mortalidad incrementa, pues, y bueno, como pueden ver, más de las 8 horas, que prácticamente se mueren todos, ¿no? Entonces uno tiene una ventana, ¿no? Se considera por eso una ventana de 3 a 4 horas en la que uno tuviese el tiempo como para hacer imágenes, tomar las muestras, ¿no? Hacer el procedimiento, la punción, sin que incremente la mortalidad mayormente, ¿no? Pero como digo, si tienes todo a la mano y lo puedes hacer dentro de la primera hora, hazlo dentro de la primera hora, ¿no? No, 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 no hay que jugar con esas ventanas un poco amplias. Muy bien, eso es lo que les traía a todos para el día de hoy. Como pueden ver, son unas pinceladas bastante generales en el enfoque clínico, como para llegar al diagnóstico y poder así orientar bien la terapéutica, ¿no? Y algunas cosas claves que les van a servir este, al momento que estén abordando un paciente y bueno, eh, preguntarse si posiblemente esta persona está con un cuadro eh, encefalítico o meningio de etiología infecciosa. Sí, doctor, muchas gracias por el apoyo, muy entendible y al parecer